el día de hoy estamos muy contentos de que vean este video, el cual va a tratar de la vida de una sultana muy importante para el Imperio Otomano y de la cual conocemos ya un poco. Estamos hablando de la sultana Kösem, quien provenía de una familia griega de Bosnia y era hija de un sacerdote de la isla de Tinos. Su nombre de nacimiento fue Anastasia. Luego, ya más adelante, a la edad de 13 años, fue capturada y enviada a Estambul, a la capital del Imperio Otomano, por el gobernador de Bosnia, siendo vendida al sultán Ahmed I. Su nombre fue cambiado después de su captura a Mahpeiker, que significa con nombre de luna, y luego por el sultán Ahmed I a Kösem. La muerte del sultán en 1605 le permitió a Kösem ganar poder en el gobierno del harem, después de ya tener una relación con él como Haseki del sultán y madre de la dinastía. La muerte del sultán en 1605 permitió a Kösem ganar poder en el gobierno del harem. Como Haseki del sultán y madre de la mayoría de los príncipes de la dinastía, fue posible que ella intentara mantener a Shahzade Mustafa, hermano menor de Ahmed I, con vida, pero ciertamente hizo esfuerzos para que las leyes del fratricidio que dictaban que cuando un sultán ascendía al trono la primera orden era matar a sus hermanos, pues ella vio que seguramente así ella podría estar evitando el mismo destino de sus propios hijos al ayudar a modificar esto. Kösem dio a Ahmed 5 hijos, 2 de los cuales llegaron a ser sultanes. Fue nombrada no solo valide sultán, sino también, cuando su hijo era menor de edad, regente oficial durante su minoría de edad de su hijo. Entre 1623 y 1632 se convirtió en la primera de las 2 únicas mujeres en la historia que dominaron el Imperio Otomano oficialmente y solas. Mientras que algunas mujeres habían sido regentes, ya de por sí, por su relación con el sultán, en el imperio antes que ella, ninguna mujer había sido nunca formalmente regente y su posición por eso era muy nueva. Durante la mayoría del reinado de Murad IV, efectivamente, ella guió el imperio asistiendo a reuniones dentro de los gabinetes del gobierno detrás de una cortina. Ahí parecía como que ella fuera la sombra, pero realmente era la mano que mecía ahí todo el asunto, incluso después de 1632, cuando ya no era una regente oficial. El otro hijo de Kösem, Ibrahim, vivió aterrorizado de ser el siguiente de sus hermanos en ser sentenciado a morir por orden de su hermano mayor. Su vida solo fue salvada por que justamente su madre, pues, se estuvo moviendo para evitar que se diera esta ley, ¿verdad? Después de la muerte de Murad, Ibrahim quedó como el único príncipe sobreviviente de la dinastía. Al ser requerido por el gran visir Kemanesh Kara Mustafa Pasha para asumir el sultanato, Ibrahim sospechaba que Murad seguía vivo y planeaba atraparlo. ¿Qué tal? Pero con la persuasión y con todo el apoyo de Kösem y del gran visir, aceptó examinar personalmente el cadáver de su hermano, para que así él pudiera aceptar el trono con total confianza. Cuando Ibrahim accedió, esto ocurrió en 1640, resultó realmente un gran error, pues él era un ser inestable, fue muy mal gobernante, y esto de alguna manera permitió que Kösem continuara en el poder. Por ahí hay alguna reseña que menciona que Ibrahim llegó a ahogar a 250 concubinas, imagínense nada más. Aunque era muy animado por su madre, pues él le decía siempre estaba distraído en el harem. Las distracciones que ahí vivió, pues permitieron a Kösem ir ganando poder, gobernar a su nombre, e incluso también ella cayó en desgracia ante el sultán y tuvo que abandonar el palacio imperial de Topkapi. El comportamiento de Ibrahim, como decíamos, había provocado serias conversaciones sobre su destitución. Y en 1647 el gran visir Salih Pasha, Kösem Sultán y Abdurrahim Efendi tramaron infructuosamente destituir al sultán y sustituirlo por uno de sus hijos, terminando en que Salih Pasha fue ejecutado y Kösem Sultán fue exiliada del harem. Al año siguiente los genízaros y los ulemas se sublevaron y el 8 de agosto de 1648 Ibrahim fue destronado y confinado en el palacio de Topkapi.
Qosem dio su consentimiento a la caída de su hijo, diciendo: al final no nos dejará ni a ti ni a mí vivos, perderemos el control del gobierno. Toda la sociedad está en ruinas. Haz que se retire del trono inmediatamente. El nuevo gran visir, Sofú Mehmed Pasha, solicitó al jeque al-Islam, mediante una orden basada en las leyes de la Sharia, una sanción de ejecución para Ibrahim. Se le concedió con el mensaje: si hay 2 califas, habrá que matar a uno de ellos. Qosem intentó por largas horas detener la orden, pero fue en vano, pues el sultán fue ejecutado igualmente. 2 verdugos fueron enviados, y así fue Ibrahim estrangulado el 18 de agosto de 1648. Finalmente, Qosem presentó a su nieto de 7 años, Mehmed IV, al gabinete de gobierno con las palabras: aquí está, miren qué pueden hacer con él. Así se declaró regente oficial por segunda vez y gobernó abiertamente de nuevo entre 1648 y 1651, con el ascenso al trono de Mehmed. La posición de Valide Sultán, madre del sultán reinante, debería haber recaído en la madre Turhan Atiye Sultán. Sin embargo, Turhan fue pasada por alto debido a su juventud e inexperiencia. En cambio, Qosem Sultán fue reintegrada a esta alta posición. Qosem Sultán había sido Valide anteriormente bajo 2 de sus hijos, teniendo así más experiencia que Turhan. Qosem Sultán fue asesinada 3 años después de convertirse en regente de su joven nieto, justo por haber volteado en dirección incorrecta y no hacer caso a los rumores acerca de Turhan, quien se dice que ordenó su asesinato. Amigos, pues como vemos justo en esta historia, mucho se habla acerca de estas leyes que tenían que ver con el parricidio y cómo eran capaces de hacer lo que fuera necesario con tal de llegar al poder, pero también para continuar con vida. En fin, amigos, pues les agradecemos mucho que hayan visto este video. Ojalá se puedan suscribir, que le toquen ahí a la campanita para que vean nuestras actualizaciones, y no nos queda más que dejarles un feliz saludo. Nos vemos pronto. Son Raguru Shurus. Hasta luego.